imploramos esa misericordia y nos llenamos de humildad ante ti, porque no hay manera alguna de alardear de absolutamente nada, porque si estamos vivos es por ti, Señor, si algo tenemos es por ti, si algo logramos es por ti, porque todo es para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y hoy tenemos el hermoso privilegio de venir a tu casa, de seguirte conociendo, de seguirte adorando, Señor, porque no venimos aquí a empezar a adorarte, sino a continuar nuestra adoración, pero ahora como congregación, ahora como hermanos en la fe, ahora como un solo cuerpo en Cristo, Señor. Y al mismo tiempo nos unimos al resto de nuestros hermanos en el mundo que hoy, Señor, te honran. Vienen a tu casa, Señor, a adorarte, a recibirte tus bondades, Señor, pero también a darte de lo que tú nos has dado a nosotros. Padre, que tu palabra sea de bendición, que todos los predicadores del día de hoy, Padre, puedan expresar tus palabras con todo respeto, con toda reverencia, con toda la unción, con todo el poder, con toda la seriedad que eso conlleva, Señor, para que de esa forma puedan servir la mesa de la mejor forma posible, Señor. Padre, que esto sea de provecho para todo tu pueblo, Señor, que esta palabra pueda penetrar sus almas, sus mentes, sus corazones, Señor, para que se arraigue y dé un fruto maravilloso en sus vidas, Padre, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Lucas 13, versículo 6. Vamos a ver otra parábola de Jesús. De verdad que es impresionante cómo una forma tan sencilla, una forma tan práctica para enseñar como lo es una pequeña historia, o como dice el término que usa la de la Biblia, parábola, puede ser tan edificante, viniendo de alguien tan profundo como es nuestro Señor Jesús. Vamos a leer primero desde el contexto, desde el versículo 1 del 13, dice: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Versículo 2. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Mira la pregunta que les hace, una pregunta que los llama a la reflexión, los llama a meditar sobre el asunto. Les vuelve a preguntar, ¿por eso sufrieron? Versículo 3. Él mismo responde la pregunta, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Hay que dejar en claro que el verdadero arrepentimiento hace que el hombre voltee a Dios. ¿Por qué se usa el término voltear? Porque recordemos que según la Escritura, el arrepentimiento no es más que un cambio de dirección. Entonces el pecador va hacia la izquierda y Dios está hacia la derecha. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si el pecador se está arrepintiendo, él va a cambiar de dirección y va a voltear a la derecha y se va a encontrar con Dios. Por eso el término y vuelvan a Dios. Eso es un arrepentimiento genuino. Un verdadero arrepentimiento hace eso. La persona abandona su camino, su dirección y se dirige hacia Dios, hacia la dirección donde se encuentra Dios. Versículo 4. ¿Y qué piensan? Ahora es otra pregunta. De los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Vuelve a hacer otra pregunta. Vuelve a responder, no. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Qué curioso que estas personas que vinieron a Jesús a informarles sobre Pilato, como buscando que Jesús condenara a Pilato por haber mandado asesinar a esta persona, porque recordemos que Pilato era el gobernador de la época y en el Imperio Romano no había democracia, no había Estado de Derecho, no había este sistema que hay ahorita. El gobernador decía, a este me lo fusilan y a este me lo meten preso, se acabó. Ahí no había tribunales, ahí no había que derechos humanos, ¿no? Que voy a ir para la Corte Penal Internacional. Ahí no había nada de eso, señores. Ahí se decía lo que el imperio decía, esa es la máxima autoridad. Punto. Y para nadie es un secreto que los israelitas aborrecían todo lo que tenía que ver con el imperio romano. Así que Pilato no era la excepción. Y vinieron a Jesús buscando como ese apoyo moral, ese apoyo político. Y resulta que Jesús
sino que llama la atención ahora es sobre ellos, sobre aquellos que le están informando. Ustedes, ahora le dicen, si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Es decir, van a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, entendiendo lo que está pasando, Jesús, luego de decir esta palabra que son bastante directas, de frente, nos da una parábola. Versículo 6, que es donde vamos a mirar hoy. Dice, luego Jesús les contó la siguiente historia, como que si no era suficiente. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Una parábola corta, pero vamos a ir mirando. Vamos a irnos metiendo de lleno. Vamos ahora, recuerde que esta es la base, vamos a mirar esta parábola de la higuera estéril, así se llama esta parábola. La parábola de la higuera estéril, es decir, una planta que sembraron, debió dar fruto en su tiempo de la cosecha, no dio fruto. Vamos ahora a Jeremías 2, versículo 21. Jeremías 2. Ok. Quiero que sepan que aquí vamos a leer las palabras de Dios a través del profeta Jeremías a la generación de israelitas a la cual él le tocó hablarles y profetizarles de parte del Señor. El capítulo 2 es un capítulo un poco largo, pero quiero que miremos a partir del versículo 20, porque en medio de toda esta confrontación, de toda esta descarga, de todos estos señalamientos que Dios le hace al pueblo de Israel, fíjense que dentro del lenguaje que Dios usa también figuras, usa símbolos. Esto para que usted entienda que cuando usted encuentra en la Escritura donde se usa la imagen de un árbol, de una higuera, de una planta, muchas veces es un símbolo de ¿qué? De una persona, de una ciudad, de una nación, de una comunidad o hasta de la misma iglesia. Miren lo que dice el versículo 20. Dios le dice al pueblo: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Está recordándoles al pueblo que cuando Dios los sacó de Egipto eran esclavos. Pero aún así dijiste. Ahora aquí les revela el corazón de esa generación. No te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Esto lo vemos desde el mismísimo momento de la primera generación que recibió la bendición de la libertad sobre Egipto, cuando hicieron un becerro de oro de parte del mismísimo sacerdote que Dios le acababa de poner. El sacerdote contribuyó con eso. Y de ahí en adelante fue siempre un pecado recurrente la idolatría de generación en generación de los israelitas. Versículo 21. Pero fui yo el que te planté. Fíjese ahora cómo empieza la relación con la parábola de la higuera estéril. Porque dice aquí que un hombre plantó ¿qué? Una higuera en su jardín. Y aquí Dios le dice al pueblo: yo fui el que te planté en mi jardín. Yo no fui a plantar en el terreno del diablo. Yo te saqué del terreno del diablo y te traje a mi terreno.
al escoger una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. Fíjate, Dios les dice, no solo te liberté, no solo te saqué de ese terreno infértil, corrupto, sino que te convertí en una de las mejores plantas para que des un fruto maravilloso. Y te planté aquí, en mi terreno, donde la tierra es rica en todo sentido. Mira lo que Dios le está diciendo. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Es decir, común. Versículo 22. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Es decir, por mucho que hagas obras de aparente piedad y de arrepentimiento, eso realmente no te está limpiando. Primero, porque no hay verdadero arrepentimiento de tu parte. Segundo, solamente la sangre puede quitar la culpa. Para los que están viniendo los días martes, usted puede entender mejor estas palabras del Señor Jesús. Bueno, de Dios en este caso, en el Antiguo Testamento en ese punto, porque el Señor todavía no se había sacrificado por el pecado. Entonces, aquí vemos cómo Dios compara a Israel con una higuera, con una vid, y la pone a nivel de no como lo que él deseaba, sino como ellos se comportaron como una higuera silvestre. Es decir, que el fruto que daba no tenía sabor, era de mala calidad. Esto usted lo ve en el campo, para los que han venido del campo, los que les gusta el campo, o los que alguna vez han visto acá, si sea un documental por YouTube o por la televisión. Usted se da cuenta que pueden sembrar 20 matas de mango, 40 matas de limón, 60 matas de, no sé, de lo que sea. Pero, a pesar de que todas reciben el mismo trato, a pesar de que todas reciben el mismo abono, a pesar de que todas le quitan los parásitos, no todo el fruto va a ser igual. No todo el fruto va a ser dulce, rico, grande, como lo que se espera. Y aquí Dios dice, a pesar de que te saqué de esa tierra, a pesar de que te convertí en una buena higuera, a pesar de que te sembré, de que te cuidé, me estás dando un fruto que no tiene sabor, un fruto de baja calidad, un fruto como que se me ofende a mí, porque y si pareciera que yo, que te saqué de allá y te dejé aquí, te descuidé. O sea, hasta cierto punto la indignación de Dios es por eso. Fíjense usted entonces cómo acá vemos esto. Ahora vamos a ver otro momento, en otra generación del pueblo de Israel. Vamos al libro de Oseas, profeta menor. Dele para adelante en el Antiguo Testamento, casi ya llegando al final del Antiguo Testamento, porque es un profeta menor. Es un libro hermosísimo, uno de mis profetas menores favoritos. Oseas 9, eso está antes de Joel. Oseas está después de Daniel. Oseas 9, versículo 10. Dios acá, me gusta el libro de Oseas, porque en el libro de Oseas Dios usa al profeta para hablarle a su generación, representando la relación que Dios tiene con el pueblo como un matrimonio entre un esposo y una esposa, y también como un agricultor junto con una higuera. Y en esta parte del versículo 10 dice el Señor: oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Fíjense cómo una vez más Dios compara a Israel con una higuera, un árbol que estaba dando frutos. Pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles. Fíjese entonces cómo el pecado afecta el fruto de vida que el creyente produce. Fíjese entonces cómo en la nación de Israel es representada como una higuera, que su higo es agradable, el fruto que da es agradable para Dios, le gusta, pero apenas se contamina con el pecado, en este caso de idolatría, el fruto cambia el sabor, cambia la calidad. Entonces quiero que veamos estas dos cosas. Esto es para que usted aprenda en la Biblia el lenguaje de figuras y símbolos. Muchas veces Dios usa la figura, como ya lo dije hace rato,
de una higuera, de un árbol, de una planta, para hablar de personas, naciones, individuos, sociedades, países, iglesia. Y en este caso Dios usa Israel, usa otra vez el símbolo y le dice que por cuanto se contaminó con el pecado, por rendirle culto a este falso Dios, su fruto cambió totalmente. Pero después me abandonaron por al peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios que rinden culto. Fíjense entonces acá cómo la higuera llamada Israel cambia el fruto. Así que esta parábola de Jesús, cuando la escuchan los apóstoles, cuando la escuchan las personas que rodean a Jesús, porque recordemos que Jesús siempre estaba, les costaba mucho pasar desapercibido, siempre los israelitas asociaban. Wow, Dios en el Antiguo Testamento también le habló, porque recuerden, los israelitas no eran unos ateos y unos ignorantes de la ley, no eran unos ignorantes de su historia, ellos conocían muy bien. Entonces esta parábola al pueblo de Israel, que en ese momento estaba representada por los apóstoles, por todo lo demás, hasta por la iglesia, porque ellos eran la iglesia en ese momento, era llamado la atención. Wow, el Señor en el Antiguo Testamento, cuando Moisés y los profetas nos hablaban también de esta forma, y ahora el Señor Jesús también nos habla más directamente también con una parábola, recordando que es necesario traer fruto. Y no solamente traer fruto, ojo, ¿qué calidad de fruto le estamos dando nosotros a Dios? ¿Qué tipo de fruto de calidad? Porque los cristianos solo se enfocan, no es que yo tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. Sí, tú tienes que dar fruto, yo tengo que dar fruto, la iglesia tiene que dar fruto. Pero esa no es la única interrogante que tenemos que responder. Hay otra interrogante: ¿cómo está la calidad del fruto que tú estás dando? Esa es la otra interrogante. Porque como lo dije hace rato, tú puedes ir a un sembradío donde hay hectáreas de X fruto, de X árbol, pero el campesino, el jornalero, el encargado, el ingeniero, quiere ver la calidad del fruto para saber qué es lo que está pasando. Porque este árbol que se le está dando lo mismo que a los demás no está dando el mismo fruto. ¿Qué está pasando? ¿Será que tiene parásitos? ¿Será que no nos hemos dado cuenta de algo que le falta? ¿Qué está pasando? La calidad del fruto es lo que importa. Y aquí lo vemos en Oseas. Dios dice: me gustó mucho el fruto al principio, pero después se me echó a perder. Ya no me sabía igual. Estaba corrompido. ¿Por qué? Aquí está. Dios le dice por qué. Ahora cobra más sentido la parábola de la higuera estéril. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a esta gente: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer también junto con ellos. Y después lanza esta parábola. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a estas personas? Si ustedes no dan un fruto verdadero de arrepentimiento, que tenga calidad delante del cosechador, a ustedes lo van a cortar. A ustedes lo van a cortar. Vamos a ver ahora otro ejemplo más en el Antiguo Testamento. Vamos a Miqueas. Miqueas 7. Está más adelante de Oseas. Más adelante, no digo más adelante. Miqueas 7. Yo quiero por un momento, antes de mirar el capítulo 7, quiero que miremos en Miqueas un capítulo más atrás, el capítulo 6, y miremos el versículo 6. Es Dios hablándole a través del profeta, señalando la culpabilidad de esa otra generación de israelitas. Otra vez. Versículo 6 dice: ¿qué podemos presentar al Señor? Mire la pregunta que hace otra vez. ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? Otra pregunta. ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Versículo 8. No. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Versículo continúa. ¿Qué es lo que Dios exige? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ese es el fruto que Dios quería de esta generación de israelitas. El fruto no es las preguntas anteriores, que le trajeran 1,000 litros de aceite, que le ofrendaran 1,000 carneros y 1,000 becerros. Dios no quería eso. Dios lo que quería era que hagan lo que es correcto, que amen la compasión,
que camines humildemente con tu Dios. Ese es el fruto que la higuera está llamada a dar. En este caso, el pueblo de Israel. Ahora sí, leamos el versículo 1 del capítulo 7 de Miqueas. Dice el profeta: miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. Eso sí debe ser frustrante. Eso sí debe ser frustrante. Que el campesino, después de tanto trabajar un sembradío, después de tanto abonar, después de tanto regar, después de tanto quitar maleza, después de tanto quitar parásitos, de estar pendiente de que los ladrones no se metan para que se lleven la cosecha, estar espantando a las aves para que no se coman la fruta. Oye, por fin voy a comer. No te lo puedes comer. Eso sí es frustrante, ¿sabes? Eso debe ser muy frustrante, muy decepcionante. Y aquí dice el profeta, casi se sentía él. ¿Por qué? Porque el pueblo, su generación, no estaba dando el fruto que debía dar. La calidad del fruto no estaba en condiciones para ser comida. Y eso es muy decepcionante. Pero fíjense como una vez más acá, Dios vuelve a comparar a la nación de Israel con un árbol que tiene que dar fruto. En este caso la higuera, uno de los tantos frutos más populares que se da en esas tierras israelitas. Entonces, volviendo a Lucas 13, versículo 6, que dice que un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. En este caso la higuera no es que estaba dando fruto, en este caso la higuera ni siquiera estaba dando fruto, ni siquiera estaba dando fruto bueno o fruto malo, no estaba dando nada. El cristiano, la iglesia, la familia que se congrega, que busca al Señor, no debe vivir de apariencias, no debe de vivir simplemente conformándose con las disciplinas evangélicas o cumpliendo con la monotonía cristiana semana a semana, porque eso se puede traducir simplemente como las hojas del árbol. Pero ¿dónde está el fruto? Si no hay una práctica, como lo dice Miqueas, si no están practicando lo que es correcto, si no están buscando toda justicia, si no están caminando humildemente con Dios durante la semana en su persona diaria, en la toma de decisiones, en la forma de reaccionar, en cómo afrontan los desafíos que tienen diariamente, no están dando el fruto que se les amerita y se están comportando como una higuera estéril. Eso es lo que aquí está diciendo el Señor, Lucas 13. Y hay algo más importante, que la iglesia evangélica actual cree que el arrepentimiento es solamente cuando tú te convertiste a Cristo. Bueno, aquella vez que estaba por allá metido y me predicaron el evangelio y ese día me arrepentí, hasta el día de hoy ahora soy cristiano. Pero cuando tú escuchas a veces a los cristianos hablar y mencionan estas cosas, es como que ellos creen que el arrepentimiento es solamente, es como los vasos desechables. Lo usas una sola vez y lo botas, porque ya no lo vas a necesitar más nunca. Falso. El arrepentimiento no es como un vaso desechable, que solamente lo usas una sola vez y lo botas. El arrepentimiento es como el vaso que tienes en tu alacena, en tu cocina, en tu despensa, que lo usas todos los días. Por lo menos cuando la familia ya son más de 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces por temas de organización, a cada quien tiene su vaso, cada quien tiene su plato, cada quien tiene su cubierto. Usted come ahí, usted lo lava y usted lo guarda. Más nadie tiene por qué usar eso, porque usted lo usa todos los días. Y usted se molesta: ¿quién usó mi vaso? ¿Quién lo usó? Si usted sabe que usted tiene el suyo, ¿quién lo usó? ¿Quién fue? Usted se molesta y usted busca quién fue el responsable. Así es el arrepentimiento en el cristiano. El arrepentimiento nos acompaña todos los días. ¿Sabe por qué? Porque todos los días cometemos errores, todavía estamos propensos todavía a cometer algún pecado por omisión, por ignorancia, por inacción, por coacción de alguna manera, y cedimos ante el pecado. Tenemos que arrepentirnos. Entonces no es como un vaso desechable, es como el vaso que usas todos los días. Y eso es lo que está diciendo Jesús acá. Tomando en cuenta las palabras de Jesús, entonces quizás el no entender lo importante que es el arrepentimiento en nuestra vida nos puede estar privando de dar fruto, número uno, o de producir una buena calidad de fruto
que el agricultor, que el sembrador espera que demos. Quizás sea eso. Quizás hoy día la iglesia no necesita tanto culto de liberación, no necesita hacer tanta guerra espiritual. Quizás lo que necesita es retomar el arrepentimiento verdadero en el día a día para empezar a ver cambios en su vida y dar un fruto que agrade al Padre. Quizás sea eso. Quizás sea eso. Vamos a mirar otros pasajes de las Escrituras que son realmente muy importantes para poder entender esto. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, versículo 16. Esta palabra que vamos a ver acá está marcada dentro de lo que se llama el Sermón de las Bienaventuranzas. Prácticamente una de los sermones más completos registrados en las Escrituras lo encontramos en Mateo. Y está en la parte final, pero Jesús dijo unas cosas que son una correlación directa con esto que estamos mencionando. Versículo 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces. Wow, Jesús da una advertencia bastante fuerte, bastante importante y delicada. Y a uno se le puede presentar la pregunta, ¿y cómo yo puedo identificar quiénes son estos? ¿No? Porque me estás diciendo que tenga cuidado, porque ¿cómo yo me cuido si no sé cómo es de quién me tengo que cuidar? Ah, ya sé, pero ¿cómo yo identifico al que sí y al que no? El Señor mismo nos responde. Versículo 16. Puedes identificarlo por su fruto. Es decir, por la manera en que se comporta. Aquí voy a decir algo que decía mucho mi abuela. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué digo esto? Porque no esperes que porque alguien habla la Biblia es cristiano. Te voy a decir una cosa, el diablo conoce la Biblia. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, mire la tentación de Jesús en Mateo 4 cuando fue llevado al desierto. El diablo le citó la Biblia. Se la citó mal, se la citó fuera de contexto, se la distorsionó, lo que usted quiera, sí es verdad, todo eso es verdad, pero se la citó. ¿Qué quiere decir eso? Que la conoce. Y Jesús le respondió correctamente, que es otra cosa. Le dice, mire, no, eso no es así, esto es así, así, así. Es verdad, pero él se la conoce. Entonces no nos podemos dejar llevar simplemente por lo que alguien dice. O como lo dicen aquí, luego usa un término muy peruano, mucho floro. Mucho floro. Bueno, en la iglesia también hay mucho floro. Por eso Jesús dice, tú no te puedes dejar llevar simplemente por lo que dice. Tiene que haber una coherencia. ¿Qué es eso? Entre lo que yo digo y lo que yo hago. Yo no puedo decir, no, porque la Biblia dice que el adulterio es malo y le estoy pegando los cachos a mi esposo. No es coherente. Estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. A eso se está refiriendo Jesús. Tiene que haber el fruto, es lo que se comporta. Si alguien vive como mundano, si alguien reacciona como mundano, si alguien se expresa de vez en cuando como mundano, no, pero después andan glorificando al Señor, explicando la palabra. Señores, ese es más mundano que cristiano. Es más, me atrevería a decir que nunca ha sido cristiano porque no ha nacido de nuevo. Es mundano. Así es simple. No es cristiano. Continúa diciendo el Señor, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Hace una pregunta lógica. Usted, si se acerca a un árbol de mango, ¿usted va a ir a recoger guanábana? ¿O usted va a ir a recoger tomate? Señores, el árbol es de mango, a ti te va a dar mango. No te va a ir a dar chirimoya, no te va a ir a dar choclo o maíz, para los que no son acá en Perú. O sea, es una pregunta tan sencilla que el Señor está usando y una vez más usa terminología que la época entiende. La agricultura, sembrar, cosechar, claro, lo que el Señor dice tiene sentido. Un buen árbol, versículo 17, produce ¿qué? Frutos buenos. Y un árbol malo produce frutos malos. El árbol se reconoce, la persona se reconoce, es por el fruto que da su vida, su comportamiento. No porque dice, es que yo soy bueno. Es como los políticos, no, yo sí voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. En campaña todo el mundo dice y promete, bueno, pues te va a bajar la luna, te va a poner una conexión de internet, te va a poner agua que no te han puesto los demás presidentes con conexión directa, qué tal, qué pum pum. Pero cuando agarran el poder y pasa el tiempo, ahí la gente, ¿qué es lo que está esperando? Que cumpla las promesas, a ver cómo se comporta. Últimamente hubo
hubo un debate presidencial entre dos candidatos importantes en un país. Y aunque yo no vi el debate, lo televisaron, pero yo vi los fragmentos por las redes sociales. Y uno de estos candidatos le dice al otro candidato, ya finalizando el debate, porque el otro candidato ya había dicho, cuando yo sea presidente, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Entonces le dan el turno al otro candidato, y el otro candidato le responde de una manera que es de verdad, tiene toda lógica. Tú dices que tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto. ¿Por qué no lo has hecho ahorita que eres vicepresidente de la República en este periodo? ¿Por qué tienes que esperar a hacerlo cuando tú seas presidente? A ti no te cuesta nada firmar la orden para que tú ejecutes eso. ¿Por qué no lo has hecho? Lo dejó frío. Es verdad. ¿Por qué si ahorita estás en una posición de poder, porque eres vicepresidente, puedes hacer eso que tú estás diciendo? ¿Por qué vas a esperar cuando ya seas presidente si siendo vicepresidente lo puedes hacer? Muy buena fue esa respuesta. Y es exactamente lo que estamos mirando. O sea, yo no voy a esperar que tú, no, da fruto ahorita. Porque el comportamiento que tú tengas ahorita lo vas a tener cuando llegue más adelante, si es que llega. Solo Dios sabe quién es el que va a llegar. Y es exactamente esto. Los políticos son, ¿qué? Puro flor. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Un árbol malo puede dar palabras bonitas? Sí puede. Pero las palabras bonitas no son fruto. Por eso es que el Señor nos dice, vean el fruto. ¿Qué es lo que el agricultor, qué es lo que el sembrador viene a buscar? Fruto, no hojas. Fruto. Hay un árbol que se da mucho en Venezuela, aquí lo he visto, que lo venden en los mercados de la fruta, me imagino que es porque se siembra acá, que es la ciruela. A mí me gusta la ciruela. Yo de niño era de los que me montaba porque el árbol de ciruela tiene una forma diferente del resto de los árboles y me gustaba montarme no solamente para jugar, sino para comerme la ciruela, que yo veía que ya estaban buenas y que no estaban siendo picadas por las aves. Este árbol tiene una particularidad, que este árbol no es tan frondoso como otro tipo de árbol. Este árbol más bien pareciera que le falta hoja, pareciera que se está secando. Resulta que no, resulta que parece que cuando se está quedando como espelucado, sin hoja, es porque va a dar fruto. Es lo curioso del caso. Y eso pues a uno le permite mirarlo a la distancia. Ah, mira, ya está empezando a dar. Mira, aquel racimito que está allá está bueno, mira, vamos a tomarlo. La ciruela tiene esa particularidad. Mientras que otro tipo de árboles que son a veces mucho más frondosos, cuesta para verle el fruto, a ver si tiene. Entonces, yo creo que es necesario que nos parezcamos más como la ciruela, que quizás no seamos de mucha palabra, pero sí de mucha acción, de mucho comportamiento, que muestre la justicia del reino, que muestre el fruto, que nos parezcamos a la ciruela. Y aquí lo dice el Señor muy claro, un árbol malo no va a producir buenos frutos. Versículo 18, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Dígame usted si esto no tiene relación con lo que acabamos de leer en Lucas, con la pequeña parábola que el Señor dio. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, el árbol que acabo de decir ahorita, el árbol de mango te va a dar mango, no te va a dar otra cosa. Así de simple. Puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué tipo de fruto está dando? No, pero es que pastor, pero es que aquí en la iglesia todos somos cristianos. Bueno, de la boca para afuera todos son cristianos. Pero ¿cuál es su fruto? Recordemos que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. La Biblia dice que dentro de la iglesia también hay ovejas y hay cabras. Entonces yo tengo que decir en pocas palabras, dentro de la iglesia hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. ¿Y cómo yo lo voy a identificar? ¿Por cómo ora? No. ¿Por cómo lee la Biblia? No. ¿Por cómo habla? Tampoco. Por su fruto, su comportamiento, su estilo de vida. ¿Es dentro de la iglesia? Quizás. Pero recordemos que dentro de la iglesia todos se ven como angelitos, todos se ven bonitos, todos se ven perfectos. ¿Dónde yo tengo que empezar a ver el fruto? En la casa, en el trabajo, en la calle, es decir, fuera del entorno eclesiástico. Ahí es que se ven los frutos. Ah, no, pero es que el hermano Perencejo
Está viniendo a cita a la pastoral porque la mujer lo está reportando porque le está pegando, la está maltratando, por ejemplo. Estoy poniendo un supuesto, que yo no estoy hablando de nadie, estoy simplemente poniendo un ejemplo para que usted entienda. Y empieza, pero qué raro, que cuando ellos llegan aquí a la iglesia se ve que la trata bien, que la trata con dulzura, que le abre la puerta. Pero en la casa le pega. En la casa es maltrato psicológico. En la casa no atiende a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Dónde está el fruto? ¿En lo que se ve en la iglesia? No, en lo que se ve en la casa. Así es. Vamos a mirar. Este me gusta muchísimo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Juan 15, versículo 1. Dice mi Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, el agricultor, el sembrador, un término que a lo mejor hoy día no manejamos mucho. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den aún más. Es decir, si estamos pegados, fuimos injertados en esta vid y nos estamos alimentando de esta vid, tenemos que dar un fruto que corresponda a ese alimento que estamos recibiendo. Yo lo tengo que decir con toda responsabilidad, con todo respeto, pero con toda autoridad. Gran parte de la superficialidad que tiene hoy día la generación a la cual pertenecemos de la iglesia, esa superficialidad, esa inmadurez, esa mundanalidad que hoy día vemos, es por el tipo de savia que recibe desde los púlpitos. Eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Ahí hay una corresponsabilidad entre aquellos que reciben y aquellos que imparten. Eso es una realidad. Yo no le voy a echar toda la culpa solamente al púlpito o le voy a echar toda la culpa a los oyentes. No, hay un grado de responsabilidad de parte y parte. Eso, parte de eso está allí. ¿Por qué? Por el tipo de savia, de la avena que los está alimentando. De la avena que los está alimentando. Por eso que los médicos dicen, voy a poner acá el ejemplo de la salud. Los médicos dicen que la salud comienza por lo que tú comes. Si tú estás teniendo una buena alimentación balanceada, pues vas a tener un sistema inmunológico, vas a tener órganos robustos, fuertes, saludables, capaces de combatir infecciones, virus, bacterias. Y dentro de unos años, cuando te toque, pues, porque todos vamos a pasar por ahí, por la vejez, pues la vas a poder sobrellevar mejor que muchas personas. Pero si tú vienes alimentándote de una forma irregular, no estás comiendo cosas de verdad que te nutran, eso te va a pasar factura. Eso lo dice la ciencia, y eso es verdad, está más que comprobado. Entonces, lo que tú recibes espiritualmente va a tener un impacto en tu vida espiritual. Eso es una realidad. Mire, yo he leído me gusta mucho leer la literatura de las generaciones pasadas de la iglesia. Y yo he leído libros de hermanos que se fueron con el Señor hace siglos, hace más de 3 siglos, 4 siglos. Hay poco material de esta época, gracias a Dios por la tecnología que nos permite conservarlo y tenerlo a disposición. Y un solo libro de esta generación tiene más comida, de verdad, nutricional, espiritual para el alma, que muchos de los libros modernos que hoy día se encuentran como referente. Eso ya te dice mucho. Eso ya te dice mucho. Yo lo comparo así. No es lo mismo comerte un lomo saltado que comerte una hamburguesa de McDonald's. No es lo mismo. ¿Estás comiendo carne? Sí, pero no es igual. ¿Se te va a quitar las ganas de comer? Sí, pero lo que estás recibiendo de uno no es lo mismo que estás recibiendo del otro a nivel nutricional. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Fíjense que aquí es donde vuelvo y repito, el mensaje que tú recibes tiene que podarte. ¿Qué te va a quitar la palabra? No te lo voy a quitar yo. Eso te lo está quitando la palabra, porque la palabra está viva, es eficaz, el Espíritu Santo redarguye, hace su trabajo santificador en ti y en mí. Yo simplemente lo que hago como mesonero es servirte la mesa, yo no cocino el mensaje. El mensaje, la comida la prepara el chef. A mí solamente se me ordena, sirva a la mesa, pero yo tengo que servirla correctamente.
Y usted es el que se lo come. Usted se lo come. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces ese mensaje que tú te comes, que te sirve el chef, que lo hace el chef y yo te lo sirvo, te poda aquellas cosas, esas ramitas secas, esa parte de nuestra vida que hay que arrepentirnos, y nos purifica, nos santifica. Y de esa forma que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y mira lo que dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Tenemos que dar fruto. No podemos ser estériles como la parábola de la higuera, ni podemos dar un fruto malo, insípido, desabrido, decimos en Venezuela. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto. Punto número 2 o 3. El Padre quiere que demos mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? No podemos dar frutos separados de Jesús. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Aquí estas palabras siempre las han usado para hablar de que va a perder la salvación. Realmente Jesús no está hablando aquí de perder la salvación. Lo que sí yo voy a decir es que si no estamos pegados a Jesús y no nos estamos alimentando bien de la vid y no estamos dando mucho fruto, no somos útiles para el reino de los cielos. Estamos allí en el reino de los cielos, pero no somos útiles. Y el propósito de todo hijo de Dios, de toda rama pegada a la vid, es que demos fruto. ¿Para qué? Para ser útiles. Todo el mundo dice, wow, cuando lea a Pablo, cuando lea a Elías, cuando lea a David, cuando lea a Moisés, cuando lea a Pedro, wow, Señor, yo quiero que tú me uses así, yo quiero también predicar el Evangelio. Nos sentimos como, wow, esa inspiración que a veces nos falta para servir a Dios. Y usted ora, Señor, yo también quiero poner lo que me queda de vida a tus pies, y yo te quiero servir, y esto, y usted hace sus promesas y sus pactos de servicio. Pero usted no está considerando lo que usted necesita cumplir como requisito indispensable para que Dios te use. No es suficiente que tú un día llorando en una alabanza, en una adoración en tu cuarto en la iglesia le dijiste, Señor, yo te voy a servir, y eso es suficiente para que el Señor te tome en cuenta. El Señor va a poner sus ojos sobre ti, y si Él ve que no eres consciente de lo que esto implica, Él te va a hacer consciente. Yo creo que esto puede ser uno de esos mensajes, porque una de las cosas que Dios necesita para que tú seas útil es que des fruto. Aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo mi Señor. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil. Dios no te puede usar si no das mucho fruto, y no es un fruto de calidad. No le sirves. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Jesús, lo está ratificando el apóstol Juan. Señor, úsame, da fruto. Señor, úsame, y estoy dando fruto. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Es un fruto bueno o es un fruto malo? ¿Es un fruto agradable o es un fruto que no tiene ni sabor? Mire, yo me crié hasta cierto punto en zonas campestres en Venezuela, y de verdad que no había nada más rico que agarrar el fruto directo del árbol, abrirlo y comértelo. Qué cosa tan sabrosa, qué cosa tan agradable. Sobre todo la manga. Nosotros le decimos manga al mango grandote que a veces venden acá. Ese árbol es grandísimo. Y a veces tan grande que, wow, yo no me mira, ¿qué está allá? ¿Qué se ve buenote? Pero cómo cuesta a veces agarrarlo y tumbarlo porque está muy alto. Y uno se las ingenia, uno se monta, uno hace varas largas, otro le lanzan piedras. Busca lo que quieren y ese. Pero una vez que usted lo tumba, y usted tiene el cuchillo, y usted le pasa el cuchillo, y usted le arranca un tajo, qué cosa, y usted dice, mira la textura, lo dulcito, y usted se lo come completo, usted no le deja a nadie. Usted dice, si usted quiere comer, baja el suyo, ¿cómo hace el suyo? Qué cosa tan buena, porque es útil. Algunos hacen jalea de mango, me gustaba bastante la jalea de mango, que era muy popular en Venezuela, comer jalea de mango, bien acidita, me gustaba. Otros hacían tortas, otros hacían jugo, bien helado.
qué rico, pero eso ¿por qué es posible? Cuando el fruto es bueno. ¿Sirve para qué? Para varias cosas. Sirve para comértelo allí, sirve para hacer postre, sirve para hacer jugo, sirve hasta para dar un regalo. Le voy a llevar esto a mi papá, le voy a llevar esto a la vecina, le voy a llevar... Te sirve para algo. Pero cuando usted baja el fruto, usted ve que ese fruto es desagradable, es maluco, no tiene sabor. Posiblemente usted hasta lo bote, ni siquiera te lo comas. O se lo das a los animales ahí para que se lo coman. Había algunos perros que les gustaba el mango en Venezuela y se lo comían. ¿Por qué? Porque no te sirve para lo que tú quieres. Es exactamente lo que Jesús está diciendo acá. No eres útil para el reino de los cielos. Y qué triste, ¿sabe qué? Llegar al cielo y que no seas útil. O sea, te salvaste de carambola. No. Dios quiere que seamos útiles. Requisito para ser útil para el reino de los cielos: llevar mucho fruto. Y fruto bueno, aclaro. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Por qué? Esto es otro texto que se ha usado para descontextualizar, para decir que tenemos un cheque en blanco para pedir lo que usted quiera, porque Dios, como genio de la lámpara, se obligó a sí mismo a cumplir con lo que tú pidas. ¿Usted cree que si una persona que está pegada a Jesús, que está dando el fruto que el reino quiere, usted va a pedir de una forma caprichosa? ¿Usted cree que usted va a pedir de una forma superficial, de una forma inmadura? No, porque usted está cumpliendo con toda justicia, usted está cumpliendo con el deseo y la voluntad del Padre, que es dar mucho fruto. Entonces eso que usted pida va a estar cada vez más alineado a la voluntad de Dios y evidentemente se le va a conceder de una forma más rápida, más expedita y más inmediata. Cuanto más apegado estés a la voluntad de Dios, más probabilidades tienes de que se te cumpla lo que estás pidiendo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y le será concedido, versículo 8. Cuando producen mucho fruto, escuchen, mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Cualquiera es discípulo de Jesús? No. Hay una forma de reconocerlo. Los que dan mucho fruto. Fruto bueno y fruto conforme a los estándares del cielo. Ahí está. Entonces cualquiera no es discípulo de Jesús, aunque diga que es uno, aunque uno que cite la Biblia, aunque se congregue. Mire, puede ser hasta servidor de la iglesia, pero si no da fruto. Y esto lamentablemente le pasa a muchos pastores, que es como el talón de Aquiles de muchas familias pastorales, donde siempre se les critica que los hijos pues son una cosa en la iglesia y son el dolor de cabeza y son los líderes o tienen parte dentro del liderazgo de la iglesia simplemente porque son los hijos de los pastores. Entonces todo el mundo sabe que los hijos de los pastores son todos menos cristianos, los cuestionan, murmuran, le han hecho hasta los mismos comentarios a los pastores, pero no reciben una respuesta satisfactoria consumo a la Biblia simplemente porque son los hijos de él. Y hasta cierto punto los pastores no los quitan como padres porque piensan que ese compromiso dentro de la iglesia es el ancla que los mantiene dentro del cristianismo. Eso es un error. Si no están dando fruto, no han nacido de nuevo y no son discípulos de Cristo y no son hijos de Dios. Así sean los hijos de los pastores, tengan 40 años como líderes de jóvenes, así vengan de donde vengan. Esa es la verdad. Eso es, están dando gloria al Padre. Están avergonzando al Padre Celestial y están avergonzando a su Padre Terrenal. Esa es la verdad. Están manchando el ministerio de los padres que con tanto trabajo han hecho por el Señor durante muchos años. Esa es la verdad. Así que, regresando a Lucas 13, para ir concluyendo, Lucas 13, versículo 6. Llevo 3 años esperando y no he producido ni un solo hijo. Córtalo, solo ocupa espacio en mi jardín. Qué frase tan dura dentro de esta parábola.
dura, solo ocupa espacio en mi jardín. Yo quiero resaltar que debido a la incredulidad y a la dureza del corazón de los israelitas, el Evangelio le fue confiado a los gentiles, dando así la primicia para Dios de un fruto de justicia, viniendo de la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo, y luego vinieron los israelitas ahora. El hecho de que Pablo diga que fuimos injertados en el Hijo, ya no somos silvestres, no es que nosotros ahora nos vamos a judaizar junto con los israelitas, sino que simplemente ahora el árbol principal representa al pueblo de Dios, sean estos gentiles o sean israelitas o judíos. Entendiendo entonces ahora que si un israelita y un judío no está en Cristo, está muerto espiritualmente, no es hijo de Dios y no está dando el fruto de justicia que se amerita. Por lo tanto, ellos también pueden estar como la higuera estéril una vez más, porque ya nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento fueron vistos de esa forma, como un árbol que no dio fruto, o dio un fruto que a Dios no le agradó. Entonces, es triste que dice aquí, solo ocupa espacio en mi jardín. Qué frase tan dura. Somos hijos de Dios, somos cristianos, pero no sirvo. No sirvo porque es que estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Quizás no sea precisamente por eso. No sea precisamente quizás porque no te has organizado con tu tiempo. Es muy duro eso. Y aquí está mi Señor Jesús, o el Espíritu Santo también, porque es el que está santificando la iglesia, purificándola para que pueda dar mucho fruto y pueda así servir en el reino de los cielos. Dale otra oportunidad más, Dios de misericordia. ¿Cuánta misericordia Dios nos ha tenido con nosotros? Déjalo un año más. A lo mejor a ti te han dado 5, a lo mejor a ti te han dado 10, te han dado 15, te han dado 20, te han dado 40. No sé cuánto tiempo más te ha dado Dios para que empieces a dar un fruto en abundancia que le agrade a Dios, para poder empezar a usarte como tanto le has pedido. Es curioso entonces decir que la culpa de que Dios no te esté usando como tú esperas, eres tú mismo. No es el diablo, no es el pastor que no me mira, no es el líder, no es el diácono que es que no me deja que me pongan, no es que tengo mucho, no es el jefe que no me deja servir porque me tiene metido que sí. No, nada de eso. No busquemos excusas afuera cuando el mismo culpable somos nosotros mismos. Así de simple. Y le daré un cuidado especial, escuche, y mucho fertilizante. El fertilizante lo que busca es ¿qué? Traer vitaminas, santificar más. Viene el Espíritu Santo y nos mete en un trato de santificación, nos mete en un proceso de purificación para que maduremos más rápido. Y no nos damos cuenta y empezamos a quejarnos, creemos que es el diablo. No es el diablo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos útiles y demos mucho fruto. Mejor dicho, el secreto para ser útil para Dios, porque ese es el término que usa el Evangelio de Juan, para no ser inútiles. Entonces va a ser el secreto para ser útil para Dios. Y lo digo al final para que cobre más sentido luego de haber escuchado todo el mensaje, para que entienda el porqué de ese título. Bueno, vamos a orar. Qué tremendo todo lo que uno puede sacar de una parábola, todo lo que uno puede mirar, todo lo que uno puede sacar, todo lo que uno puede aprender de una pequeña parábola que lo que tenía son simplemente 2 versículos. Pero como lo dije al principio, viniendo de una persona tan profunda, eterna, como mi Señor Jesús, wow. De verdad que es impresionante la manera que Él tenía de enseñar, de verdad. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, porque una vez más somos maravillados, somos impactados por tu mensaje, que nos llama a la reflexión, que nos llama a mirar el tipo de fruto que estamos dando y también la cantidad de fruto que estamos dando. Porque tú no solamente quieres que demos fruto, sino que demos
abundante fruto y un fruto que sea agradable para ti. Porque si es agradable para ti, va a ser agradable para las almas de los pecadores que le traen el arrepentimiento, va a ser agradable para nuestros consiervos hermanos en la fe, porque van a ser edificados, y todo esto se traduce en gloria a tu nombre. Gracias, Jesús, porque tú nos estás respondiendo a esta petición que quizás en muchas oportunidades te hemos hecho, de que queremos ser útiles, queremos ser usados por ti. Y con este mensaje tú nos estás dando la respuesta. Señor, que esta palabra, Señor, que así se han diferido, sea de edificación y de bendición para tu pueblo cuando la escuche, Padre. Gracias, Jesús.